Buenos días, les damos la bienvenida al servicio de hoy y los invitamos a que junto con nosotros adoremos al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente y todo nuestro espíritu. En la palabra de Dios, en Filipenses 2:5, dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Así que los invito a que tengamos esa misma actitud en esta hora y siempre. Gracias, Señor, te alabamos en esta mañana, porque tú eres fiel, tú eres bueno. Cántale con nosotros. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú eres Dios, eres Rey, eres grande y temible. Tú habitas en las calabazas de tu pueblo.
eres Dios, eres el Rey de nuestra vida, eres el Dios eterno. No hay nadie como tú, Señor. Eres grande, eres maravilloso, misericordioso, eres fiel. Cantamos de tu grandeza. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y
amamos y te honramos en esta mañana, Señor. Bienvenidos a esta su casa, Autoridad y Vida Abundante. Nos da mucho gusto saludarnos. Nuevamente nos vemos y le damos gracias al Señor precisamente por este tiempo de lluvias también, donde permite que el agua riegue los campos, el agua riegue la tierra, y así como el agua, los cielos se abren y cae la lluvia, así también nosotros esperamos la palabra del Señor, que nos llene, que nos inunde de su palabra precisamente para poder tener ese tiempo de refrigerio, ese tiempo de relación con el Señor. Para empezar este mensaje del día 13 de septiembre del 2020, que hemos llamado ¿Por qué buscas entre los muertos a quien está vivo? ¿Por qué buscas entre los muertos a quien está vivo? Es el nombre del mensaje que tenemos preparado para el día de hoy. Así es que vamos a orar. Acompáñenme, por favor, en esta oración. Padre, te damos muchas gracias en este día. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te adoramos, Señor, y te damos gracias por todo lo que estás haciendo por la vida de tus hijos. Te damos gracias porque podemos recibir tu amor, tu misericordia, tu gracia sobreabundante, Señor, en cada uno de nosotros. Te pedimos que en esta mañana, Señor, tú obres en el corazón de cada uno de tus hijos, que pongas, Señor, en nuestra mente el poder de tu Espíritu Santo para comprender las cosas espirituales, Señor. Te damos gracias porque a veces es más fácil entender las cosas de este mundo, Señor, que las cosas tuyas. Y en esta mañana yo te pido que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra, que podamos discernir y entender las cosas espirituales que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo se derrame en este día y que toda persona que escuche este mensaje reciba la revelación de tu palabra para su vida. Te damos muchas gracias en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el mensaje de este día, ¿por qué buscas entre los muertos a quien está vivo? Y quiero que me acompañen, por favor, abriendo sus Biblias y vayamos al capítulo 24 del Evangelio de Lucas y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Como siempre, yo traigo mi Biblia en una versión Reina Valera. Les pido que ustedes tengan una Biblia a su mano, que siempre que estén escuchando un mensaje, tengan una Biblia a su mano, cualquiera que sea la versión, tengan lápiz, pluma, papel, para que puedan tomar nota de lo que Dios nos está hablando. Entonces vamos a empezar con Lucas capítulo 24 y vamos a leer del versículo primero. Este capítulo habla precisamente sobre la resurrección. Y aquí en la resurrección de Jesucristo, nosotros vamos a ver estos 8 primeros versículos, pero sí quiero comentarles que este día de la resurrección, Jesús se reveló 5 veces, 5 veces se apareció a diferentes personas de su pueblo, de sus discípulos, precisamente para confirmar la promesa de que Él había resucitado. Entonces, acompáñenme por favor, Lucas 24, versículos del 1 al 8. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado.
acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Aquí lo que vemos primeramente en este pasaje de Lucas 24, versículos del 1 al 8, son algunos aspectos importantes. Primero, las mujeres llegaron precisamente para ungir el cuerpo del Señor, el cuerpo de Jesús, y llevaban todo su cargamento, llevaban todas las especies que se necesitan o que se necesitaban en ese tiempo para ungir el cuerpo, para que durara más tiempo sin echarse a perder. No hallaron el cuerpo del Señor, pero lo que vieron fue que la piedra estaba removida. Y cuando estuvieron adentro, dice que se presentaron a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Dice que como tuvieron temor, ellas bajaron el rostro a tierra y los varones les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Los varones le dijeron, no está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, que les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y el versículo 8 dice, entonces ellas se acordaron de sus palabras. ¿Qué podemos tomar como primera enseñanza de estos 8 versículos? Bueno, primero, que ya el Señor les había hablado. Cristo ya les había dado la explicación de lo que iba a suceder. Ya el Señor les había dado la promesa de que Él tenía que morir, de que Él tenía que ser puesto, tenía que sufrir castigo, padecer en su cuerpo, precisamente por los fariseos, por los principales sacerdotes, y que resucitaría al tercer día. Él ya les había prometido esta declaración precisamente en Galilea. Las mujeres llevaban todo su kit, llevaban todo su equipo para ungir el cuerpo de Jesús. Sin embargo, cuando ellas están presentes en el sepulcro abierto, se aparecen dos varones y les recuerdan todo esto. Dice que recordaran, y ellas se acordaron precisamente de sus palabras. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con nosotros? A veces, como las mujeres que traían todo su equipo para ungir el cuerpo de Jesús, y no me imagino que eran botellitas, me imagino que eran botellones los que llevaban precisamente para ungir todo el cuerpo, andaban cargando por una palabra, por algo que ya Jesús les había explicado. Pero ellas no entendieron el mensaje de Jesús en Galilea y llegaron con todo su cargamento. Así somos nosotros a veces, que estamos cargando todavía las cosas a pesar de lo que dice la Escritura para nuestra vida. Seguimos cargando las cosas del pasado, seguimos cargando cosas que ya nosotros no tenemos por qué cargar, porque con esto lo que estamos haciendo es que nos olvidamos del sacrificio de Jesús en la cruz y seguimos nosotros atendiendo nuestros problemas con nuestras propias fuerzas. Y esto lo que provoca es el desgaste físico, porque no estamos atendiendo las cosas espirituales. Estas mujeres escucharon lo que Jesús les dijo y no hicieron caso. Ellas, pues en el momento a lo mejor lo comprendieron, pero tenían otro concepto de lo que iba a suceder. No se imaginaban el tamaño de la tragedia que iban a vivir. Sin embargo, por no haber puesto atención a las palabras, por no haber estado conectadas espiritualmente con lo que dijo el Maestro, el Mesías, Cristo, ellas llegaron cargando todas sus cosas. La otra enseñanza que podemos ver aquí es que cuando ellas llegaron, precisamente dice que como tuvieron temor, agacharon la cabeza. Y los hombres les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Por un lado, ellas llevaban su cargamento, todo su equipo para ungir el cuerpo. Y llegan buscando a un muerto. Nosotros, los creyentes, hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón. Hemos recibido al Salvador personal. Hemos recibido al Señor de nuestra vida. Y parece que todavía hay ocasiones en que estamos buscando al muerto. Estamos buscando a Jesús muerto. Lo queremos ver crucificado. No entendemos el milagro
de la resurrección. Estas mujeres llegaron buscando un cadáver, llegando buscando a un muerto, siendo que Jesús les había declarado y había dado la promesa de que Él resucitaría al tercer día. Nosotros a veces así estamos también, buscando muertos entre nuestra vida pasada, buscando cosas que nos jalan más hacia el pasado y olvidándonos de la nueva vida que tenemos hoy en Cristo Jesús. Dice que el versículo 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras. También nosotros a veces cuando enfrentamos alguna situación, cuando enfrentamos alguna circunstancia como hoy, que es el tiempo en que estamos enfrentando circunstancias, en que estamos enfrentando situaciones especiales por este tiempo de confinamiento, en donde hemos estado repitiendo constantemente que el mayor desafío que hemos enfrentado como familia en este tiempo, 6 meses de confinamiento, ha sido la convivencia. Y aquí lo que vemos es que hasta entonces, después ya que ellas entraron, vieron la tumba, vieron todo el ropaje acomodado de Jesús, encontraron estos hombres que les dijeron, ¿por qué buscan al muerto? Si al que buscan vive. Y ellas entonces empezaron, pues yo creo otra vez como a quererse regresar. Pero cuando estos hombres les recordaron las palabras de Jesús, dice que ellas se acordaron entonces. Nosotros, pues a veces así sucede. Nos acordamos de la palabra después que sucedió alguna situación, alguna circunstancia. La palabra no está morando en nuestro corazón. Jesús no está viviendo con nosotros. Lo tenemos aislado, lo tenemos a un lado. Él no vive con nosotros. Y esto también tiene que ver de una manera especial el que no terminamos de entender las cosas espirituales del Señor. Vamos ahora a Mateo, al Evangelio de Mateo allá atrás, y vamos al capítulo 16 de Mateo, donde vemos una escritura, un pasaje también, Mateo 16, y vamos a leer los versículos del 13 al 17. Es donde Pedro espiritualmente discierne y entiende la pregunta de Jesús. Dice el versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí nosotros lo que vemos es que Jesús no hizo esta pregunta por obtener información. Jesús hizo esta pregunta tratando de ver que efectivamente los discípulos habían entendido el mensaje que él estaba dando, que ellos entendían la palabra que Jesús les estaba dando. No quería información, sino ver que ellos habían comprendido. Y por eso le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que le está diciendo Jesús es, Pedro, no lo averiguaste por tu cuenta. Dios el Padre te lo reveló. Y aquí vemos la importancia que tiene para nosotros entender y comprender la Escritura. ¿Por qué? Porque estaba hablando Jesús. Y nosotros, como hijos de Dios, como creyentes, debemos preocuparnos por conocer más a Jesús. No solamente como Salvador personal, porque el hecho de haberlo aceptado como nuestro Salvador personal nos ayuda a moldear nuestro carácter. No podemos ser iguales cuando recibimos ya nosotros a Jesús, cuando lo hemos aceptado por lo que Él es. Nuestro carácter cambia. ¿Por qué? Porque el impacto de Jesucristo en nuestra vida tiene que ver con la vida misma de la persona. Jesucristo empieza a transformarnos, empieza
a moldear nuestro corazón, también impacta en nuestra fe. El conocer más a Cristo nos lleva a que no solamente se impacte nuestras creencias acerca de Él, sino que nuestra fe aumenta, porque empezamos a creer acerca de todo lo que tiene que ver con el Señor. Nuestra vida tiene ahora un sentido diferente. ¿Por qué? Porque confirmamos la seguridad que tenemos en Cristo Jesús. Otra de las cosas por las que debemos conocer más a Jesucristo es que influye en nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que de modo que si alguno está en Cristo, es decir, si conoce a Cristo, nueva criatura es. Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea, nuestro estilo de vida cambia, porque las cosas no siguen siendo iguales. Y no solo eso, sino que además todavía determina nuestro destino eterno. Es importante para nosotros seguir aprendiendo, seguir conociendo más a Cristo. ¿Por qué? Porque el destino eterno que nosotros tenemos, a donde vamos a parar después de esta muerte física, tiene dos caminos. Uno, si nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador personal, nuestro lugar va a estar en el cielo, junto al Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Sin embargo, y permítanme decir esta noticia con el perdón de las personas que no han aceptado a Jesús, cuando su vida termina, su vida física termina, su destino eterno está en el infierno. Así es que depende del entendimiento de cada persona y de su relación personal con Jesucristo, el saber a dónde van a vivir por toda la eternidad, porque es una verdad ineludible que no se puede evitar. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. ¿Quién está en el juicio? El Señor Jesucristo. Por eso para nosotros es necesario entender lo que representa Cristo en nuestra vida, porque afecta todo lo que tiene que ver con nosotros, nuestro carácter, nuestras creencias, nuestra fe, pero sobre todo nuestro destino eterno. Nosotros sabemos que muchas veces cuando se acepta a Jesús como Salvador personal, como el Señor de nuestra vida, se bautizan las personas, empiezan a estudiar las Escrituras, aprenden a orar, pero las personas piensan que eso es todo, y la verdad es que no es así. Apenas empezamos a entender quién es Cristo. Por eso estamos hablando del conocimiento espiritual, de tener una mente espiritual para que podamos discernir, aprender lo que es Jesucristo en nuestra vida. Decía Jesús a los hombres, a sus discípulos, ¿qué dicen los hombres? ¿Quién soy yo? Y Pedro, por discernimiento espiritual, por revelación del Padre, pudo haber dicho, tú eres el Cristo. Pero no fue Pedro en sus propios conocimientos, no se puso a investigar, fue una revelación espiritual que le vino del Padre. Por eso nosotros también sabemos que todos los nombres que la Biblia le da a Jesús a lo largo de todos sus libros, de todas las Escrituras, representan un conocimiento especial, un discernimiento espiritual para saber que nosotros no solo aceptamos la salvación de Cristo, podemos acudir a Él, porque como dice la Escritura en Isaías 9, capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos estos atributos que como promesa vienen del Antiguo Testamento tuvieron su cumplimiento en la persona de Jesucristo. Admirable, consejero, cuando alguien necesita consejo, el mejor consejero es Cristo. Dios fuerte cuando uno se siente débil, cuando uno se siente desmotivado, desganado, desalentado.
Acuda a Cristo, que es nuestro Dios fuerte. Padre eterno, un padre que cuida de sus ovejas, un padre que cuida de sus hijos, de sus hijas. Acudir a Cristo y príncipe de paz. Cuando la paz es necesaria en nuestro corazón, el remedio es Cristo. Nosotros sabemos también que las personas piensan que con ir a la iglesia, que con congregarse, con ofrendar, es suficiente para poder creer y decir que son cristianos. Pero nosotros debemos ser capaces de definir claramente que Jesucristo al que servimos no es como los demás dioses. Tenemos un Salvador que fue crucificado por nosotros, que murió en la cruz, que derramó su sangre, que fue sepultado, que ascendió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, pero que además intercede por nosotros y tiende su ayuda, su mano generosa cada día en nuestra vida. Por eso cuando nosotros conocemos los nombres Rey de Reyes, Señor de Señores, Príncipe de Paz, Emmanuel, todos estos nombres tienen un significado y representan una característica, una cualidad, un atributo de Jesucristo. Las personas en su mayoría piensan que con aceptar a Jesús y bautizarse es suficiente. Ignoran lo que representan los nombres de Cristo y la ayuda que pueden proporcionar mientras nosotros fortalecemos esa relación personal con Él. Una de las razones por las que la mayoría de las personas no dan testimonio de Jesús es porque no saben qué decir. Por eso nosotros estamos siendo preparados, capacitados para decir claramente, con certeza, sin duda, sin inseguridad, quién es Jesucristo, quién es en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ante todo Él es deidad, es Dios. Él no es como cualquier otra persona que ha vivido. Siendo Dios vino al mundo, anduvo en este mundo, era Dios en carne humana, crucificado, y aún así era Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él tenía todos sus atributos, pero no los ejerció necesariamente cuando estuvo aquí en la tierra. Pero fue un hombre sin pecado y al mismo tiempo humano. Humano para poder explicarse a sí mismo al mundo, pero también tuvo que ser sin pecado para morir por nuestros pecados. Él era el Hijo de Dios y murió en la cruz, pues tenía que ser sin pecado. Pero nos enseña una de sus características, su misericordia, su amor. Él vino a demostrarlo, Él vino a enseñarlo, y a menudo se nos olvida esa parte, que somos hijos e hijas de un Dios amoroso y debemos pensar y describirnos como Él. Además, otros de sus atributos es el buen pastor, un buen pastor que cuidaba sus ovejas, que las protegía, que las vigilaba, que las amaba y que estaba dispuesto a defenderlas. Él era el buen pastor. También era el pan de vida. Y era una forma en la que Él nos anuncia que no nos va a alimentar solamente con lo que necesitemos físicamente, sino nos alimenta con alimento espiritual para que crezcamos también en el conocimiento del Señor, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo. Para que seamos nosotros seguidores del Padre Celestial, que caminemos en obediencia en su camino y en su voluntad. También se describió a sí mismo como la vid y a nosotros como los pámpanos. Nosotros somos los pámpanos, Él es la vid, la savia que fluye en la vid fluye en los pámpanos, y eso es lo que nos da a nosotros vida. ¿Por qué? Porque tanto tú como yo tenemos al Espíritu de Dios morando en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos relacionados con Él. Claro, nosotros también vemos cómo Jesús nos dice que Él es el camino y la verdad y la vida, y los que creemos en Él tenemos vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es una persona en la que podemos confiar.
podemos creer y sabemos que las Escrituras precisamente se refieren como figura central a Jesucristo. Jesús sanó a muchas personas cuando estuvo aquí. No era médico, pero era el médico de médicos. Y sigue sanándonos hoy como lo hacía antes, porque no hay nadie como Él. También sabemos que Jesús nunca estuvo afanado, nunca negó ayuda al que lo necesitó. Sabemos que en el pasaje que viene en Marcos capítulo 10, versículo 46, que no lo vamos a leer, pero nos vamos a referir, es el pasaje donde aparece Bartimeo, un ciego, mendigo, que pedía limosna al salir del camino. Jesús iba de camino saliendo de Jericó a Jerusalén. Iba la multitud con él, dice la Escritura, y Bartimeo, el ciego, a la orilla del camino, clamaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A pesar del ruido de la multitud, sin embargo, los discípulos se acercaron a él a decirle que se callara. ¿No sabes quién es él? ¿No sabes a quién te refieres? Necesitas callarte y no estar gritando. Sin embargo, Bartimeo mantuvo su clamor, y Jesús, a pesar del ruido, a pesar de todo el barullo de toda esa multitud, Jesús tuvo la sensibilidad en sus oídos para alcanzar a escuchar la voz de un hombre necesitado de él, como era Bartimeo. Por eso también aquí tenemos una gran enseñanza. Cuando tú te inclines a orar y tengas una dificultad en la comunicación por estar pensando en todas las cosas que enfrentas en la vida, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu trabajo, en tu salud, en tus finanzas, si te preguntas que Dios te escucha, recuerda esto: si Cristo escuchó al pobre ciego, a quien la gente ignoraba y a quien detestaba ver junto al camino, cuando Jesús se detuvo y llamó a este hombre, tomó tiempo porque sabía que nunca más pasaría por ahí. Esto nos hace entender que Cristo nunca está ocupado. Cristo nunca está distante de nosotros como para escucharnos. Por eso es tan importante para nosotros que conozcamos más a Cristo, una persona de la deidad, junto con Dios el Padre y con Dios el Espíritu Santo. Necesitamos continuar creyendo y conociendo más a Cristo. ¿Por qué? Porque Él no solamente es el Salvador que murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Vino no solo a morir, sino a ser resucitado, para que nosotros que lo seguimos aprendamos que servimos a un Dios viviente. Él es un Dios viviente. Él no está ya en la tumba, Él está sentado a la derecha del Padre. Pero además desempeña otra función: intercede por nosotros, escuchando nuestras oraciones, sanando nuestras heridas, nuestras aflicciones, sanando nuestras enfermedades, nuestras dolencias, porque Él es un Cristo viviente. Y en este mundo de incredulidad, en este mundo de pecado, en este mundo de perversión, se necesita entender que Cristo vive, que Él es el Mesías, es el Señor viviente y que Él no está muerto. Por eso nosotros debemos confiar en Él para nuestra salvación. Debemos rendirnos, someternos a Él como nuestro Señor, servirle fielmente, compartirlo con otros. Cristo vino a salvarnos, pero además nosotros debemos establecer ese compromiso con Él para servirle. ¿Tú estás rendido a Él? ¿Le estás sirviendo? ¿Le compartes? Necesitamos nosotros estar persuadidos de quién es Él, porque si no, no lo vamos a poder compartir con nadie.
no vamos a tener el entusiasmo y la convicción de poder compartir al Señor. Cuando nosotros procedemos y tomamos la decisión de compartir la palabra, el Espíritu de Dios nos usa para traer convicción a los corazones de quienes necesitan el don de la vida eterna, de quienes necesitan el perdón. Y hay muchísimas personas que no creen en Cristo, pero que se sienten culpables. Se sienten culpables, no saben por qué. Están violando la ley, están violando la verdad, pero dicen que no creen en Cristo, no quieren creer en Cristo, pero se sienten culpables. Es una negación de la verdad. Alguien puede negar la verdad hasta el último instante de su vida. Eso no cambia la realidad de Cristo, no cambia la verdad de la palabra de Dios o la eternidad. Por eso, cada uno de nosotros necesitamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestra vida y nuestra vida eterna. Si alguien necesita ayuda, solo Cristo cambia. Nadie puede cambiar una persona, nadie puede cambiar nuestro carácter, solo Cristo cambia. Por eso, también sabemos que las personas prefieren el placer, prefieren el beneficio propio, prefieren mantener una relación con otras personas antes que venir a Cristo. A todos nos gusta la idea de ser libres para tomar nuestras propias decisiones en cuanto a qué hacer y hacia dónde ir. Pero solo Cristo ofrece una libertad mucho mayor que esta. Es la libertad espiritual del poder de Satanás y de la condena del pecado. Cristo dijo que la única forma de ser libre es conocer la verdad y convertirnos en sus discípulos, porque así creemos en Él y permanecemos en su palabra. Yo te pregunto esta tarde, ¿estás firme en la libertad de Cristo? ¿O permites que tus pensamientos, tus actitudes, tus emociones, tus hábitos pecaminosos te mantengan esclavizado de nuevo? A nosotros los creyentes, Cristo nos ha concedido la libertad del dominio del pecado. Pero nosotros tenemos que luchar para vencer nuestros impulsos pecaminosos. Y esto solamente lo llevamos a cabo cuando podemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y acabar con las pasiones y con los deseos carnales. Pero tenemos una buena noticia. La buena noticia es que no estamos solos en esta lucha. Cuando Cristo nos hizo libres, Cristo Todopoderoso, su Espíritu Santo vino a morar en nosotros y nos da poder. Por eso también tenemos la preciosa palabra del Señor para guiarnos y protegernos. Por su gracia, por su amor, por su misericordia, tenemos todo lo que necesitamos para mantenernos fuera del control del pecado. Por eso, si aún no has experimentado lo que es ser verdaderamente libre, Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Confiemos en el Señor Jesús, quien es el libertador más grande de la eternidad. Cristo nos hizo libres. Aprovechemos la libertad que Cristo nos dio, conociendo la verdad, siendo sus discípulos, siendo obedientes para llevar a cabo la tarea que Dios nos ha encomendado y permanecer en su palabra. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Te damos muchas gracias porque tú, Señor, estás al pendiente de tus hijos. Te damos gracias, Padre, por la obra maravillosa que tú estás haciendo en la vida de cada uno de tus hijos. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque necesitamos conocer más de ti, necesitamos conocer más de Cristo, entender y atender lo que cada uno de los nombres que menciona la Escritura, que son muchos, referentes a Él significan, como admirable, como consejero, como Dios fuerte, como Padre eterno, como príncipe de paz. Cada uno de estos atributos, Señor, nos invitan a acercarnos más a Cristo,
pero necesitamos fortalecer esa relación personal. Por eso, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo toque el corazón de cada uno de tus hijos para que esa relación personal con Cristo verdaderamente fructifique y prospere. Y también, Padre, oramos en esta mañana por alguien que aún no es salvo, a alguien, Señor, que ha estado pensando en tomar esta decisión, pero que nunca se ha comprometido. Oramos porque siente que no está seguro en resolver esto, pero oramos para que tu Espíritu Santo, Señor, lo convenza de pecado y esté dispuesto a hacer esta simple, pequeña y sencilla oración. Que diga: Padre Celestial, reconozco que soy un pecador, creo que la muerte de Jesús en la cruz pagó mi deuda de pecado por completo. Te pido, Señor, que perdones todos mis pecados, toda mi vida pasada, y no porque yo lo merezca, sino porque tú, Señor, me amas tanto, Padre, para perdonarme. Te rindo mi vida hoy y te recibo, Señor, como mi Salvador y mi Señor. Padre, yo te pido que me des valor para compartir lo que estás haciendo hoy por mí, para compartirlo con los que voy a conocer, con los que ya conozco, pero que no te conocen como su Salvador. Padre, dame valor para poder dar un buen testimonio de ti. Y Padre, ayúdame con tu Espíritu Santo a esforzarme por servirte todos los días de mi vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.